el podcast. Un, dos, los micrófonos. El disjockey, disco dance, house music, after hour, los micrófonos. Mi vida, los micrófonos. Ok, ya estamos en vivo. Muy bien, bueno, hola amigos y amigas de la revista Diversa, un verdadero placer nuevamente estar con todos y cada uno de ustedes en este segmento de salud mental. Hola a todos, me encantaría que me dijeran si me escuchan, si me logran ver bien, para ver que todos estemos en sintonía. Bueno, aprovechando a saludarlos y desde ya agradecerles también su sintonía siempre por estar al pendiente de cada una de nuestras plataformas y redes sociales. Gracias por estarnos escuchando a través de Diversal Podcast, por estar aquí con nosotros en este Facebook Live y también por seguirnos a través de cada una de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, también como Diversa Revista en YouTube. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen en la revista. De igual forma, aquí abajo en el video estará apareciendo el número de contacto de la revista para que ustedes puedan tener de una forma completamente discreta, de una forma completamente anónima, si ustedes así lo desean, poderse contactar con nosotros por si desean algún tipo de apoyo o de acompañamiento que le podamos brindar nosotros como la revista para que se puedan poner en contacto con nosotros. Así que, bueno, aquí veo ya varias personas conectadas, les mando saludos a todos y bueno, les quiero compartir que el día de hoy en este en vivo que estamos realizando como revista vamos a tocar un tema sumamente importante que es acerca del matrimonio igualitario. Creo que para toda nuestra comunidad y también para la sociedad guatemalteca y para diversas sociedades a nivel mundial ha sido una gran noticia el hecho que Costa Rica pues recientemente ya haya legalizado el matrimonio igualitario, sobre todo porque vino como a despertar nuevamente este tema en materia de derechos humanos que ha venido estando como callado, que en algún momento solo lo hemos visto en países de Sudamérica o en países de primer mundo, lo podríamos referir de esta forma, pero que Costa Rica, un país centroamericano, el primer país centroamericano que legaliza el matrimonio igualitario, vino a despertar muchísimas opiniones, muchísimos sentimientos encontrados en toda nuestra comunidad, porque al final es un tema que, si bien es cierto, está enmarcado o enfocado en un aspecto legal, en una cuestión de derechos humanos. No obstante, el día de hoy lo que vamos a empezar a dialogar y a platicar un poco es cómo tiene correlación un matrimonio igualitario y si tiene algún impacto o no en el campo de la salud mental, ¿sí? Si realmente podemos hablar que el matrimonio igualitario tiene algún impacto de manera positiva, tiene un impacto de manera negativa, o bien es completamente irrelevante el matrimonio igualitario y su legalización y únicamente tiene que ver una cuestión meramente en un marco legal. Así que para podernos adentrar un poquito al tema del matrimonio igualitario, pues los encargados de la revista lanzaron días atrás algunos comentarios y algunas preguntas e inquietudes para toda la gente que nos sigue en redes sociales en relación para poder conocer cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran sus apreciaciones en relación a este tema. Y me gustaría leer algunas inquietudes y algunas reflexiones que nos hicieron llegar ustedes a través de nuestras redes sociales en relación a qué pensaban acerca del matrimonio igualitario y si ustedes se sentirían como muchísimo más cómodos de estar en un país o en una sociedad donde pudiéramos hablar de que nuestra sociedad legalice el matrimonio igualitario. Entonces, por ejemplo, Carl Jim dice, es bueno saber que se tiene por opción y no por negación un derecho. Te agradecemos, Carl, que siempre estás en sintonía de todos los programas de la revista. También Jorge Solo, ¿verdad? Que es una persona muy importante también en tema de derechos humanos. Gracias, Jorge, por haber escrito. Dice, resumimos algunos elementos porque a veces las apreciaciones eran largas, pero queríamos poderlo transmitir en este en vivo, la mayor cantidad de apreciaciones que nos llegaron al estudio. Dice Jorge Solo, permite que la sociedad nos comprenda y que el Estado nos protege como seres humanos. Jorge también mencionaba en relación a que es una normalidad social y ese va a ser un tema que vamos a ir abordando en este en vivo, porque la normalidad, primero vamos a entender qué es el concepto de normalidad y también cómo impacta de manera positiva el hecho de que a nivel social podamos ser catalogados como personas normales, ¿verdad? En cuestión de derechos, pero también en cuestión de un constructo social. Alexandra Guillén también nos mandaba su reflexión y decía que todos tenemos derecho
y aunque no nos guste lo mismo, también tenemos derecho al matrimonio igualitario. Muchísimas gracias, Alexandra, por escribirnos. También Moshito Madrid dice, claro que sí, porque quiero los mismos derechos como ser humano, como cualquier otra persona heterosexual. Gracias, Moshito, por habernos escrito. También Alejandro GT dice, habría más igualdad, apertura y respeto en la sociedad. Y Zulifer decía que sí, en un país con los mismos derechos se vive mejor. Entonces, si se dan cuenta, algunos de los comentarios o la mayoría que he leído hasta ahorita han ido a favor del hecho de poder considerar que un matrimonio igualitario puede gerenciar diversos beneficios para las sociedades en general. No obstante, también habían otras apreciaciones y comentarios que nos llegaron en relación a que probablemente no percibían que el matrimonio igualitario pudiera gerenciar algún impacto significativo. Incluso he de confesarles que en mis propias redes sociales, a nivel personal, sí leí algunos comentarios de personas allegadas a mi persona en cuanto a que no veían viable el hecho de un matrimonio igualitario en nuestro país, que realmente era un tema que no era de suma importancia poderlo abordar en un primer momento, que habían otros problemas de mayor importancia que Guatemala tenía que resolver, etcétera, etcétera. Entonces podría decirles que hubieron como comentarios a favor, comentarios en contra y algunos comentarios más como una postura neutra en relación a lo que pudiese implicar el matrimonio igualitario. Por ejemplo, para ir concretando esta parte de referencias de los comentarios que recibimos, Luis Rodríguez dice, mi vida sería la misma, creo que no cambiaría si se legalizara el matrimonio igualitario. Héctor Gómez habla un poquito más en relación al hecho de que él considera que el legalizar el matrimonio igualitario pudiera gerenciar mayores cuadros de infidelidad en las relaciones de pareja. Israel Bonerges nos plantea que el matrimonio él no lo percibe como una equiparación de derechos, sino que tuvieran que haber muchísimo más elementos para realmente poder hablar acerca de una sociedad donde se contemplan todos los derechos humanos para la comunidad de la diversidad sexual. Entonces, bueno, para podernos adentrar ya un poquito al tema del día de hoy, de este en vivo, para mí es sumamente importante poder hacer mención que si bien es cierto el matrimonio igualitario lo percibimos en una primera instancia como un marco meramente legal, como una situación meramente en el área de derechos civiles, incluso lo podríamos ver así como una situación de un contrato que se realiza entre dos personas y que esto puede ampararlos de manera significativa en diversos puntos, como por ejemplo en cuestiones económicas, en cuestiones de adquisición de bienes, etcétera, etcétera. Es interesante también abordar si realmente el matrimonio igualitario puede tener un impacto en la salud mental y en el aspecto emocional de las personas de nuestra comunidad. Entonces empezamos a investigar un poquito en relación a diversos estudios que se han realizado. Particularmente yo decidí centrarme en estudios que se habían realizado en Estados Unidos, también algunos otros estudios que se habían realizado en España y que precisamente analizaban si realmente un matrimonio igualitario pudiese llegar a tener alguna incidencia o algún impacto en el aspecto emocional. Y era sumamente interesante todos los resultados que estos estudios pudieron obtener acerca de este tema, porque uno de los elementos que más me llamó la atención es la correlación que hacían, que el hecho que la legalización del matrimonio igualitario, primero habían encontrado una correlación a que reducía primero las tasas de suicidio en nuestra comunidad. Es importante también hacer mención que ya en podcasts anteriores y en otros segmentos de salud mental hemos hablado muchísimo en relación a la vulnerabilidad que tiene nuestra comunidad en el tema de suicidio, sobre todo porque hay diversos estudios que plantean que personas de nuestra comunidad son más propensos a poder cometer un suicidio que personas heterosexuales por diversos factores a nivel familiar, a nivel religioso, a nivel de carencia de oportunidades laborales, económicas, etcétera, etcétera, un sinfín de estresores psicosociales. Entonces nos damos cuenta en este estudio que sí correlacionaba el hecho de que mermaban los índices de suicidio al momento de estar en una sociedad con un matrimonio igualitario. También hacían referencia a que disminuían los niveles de estrés para la población de la comunidad de la diversidad sexual, estar en una sociedad donde ya se reconocía el matrimonio igualitario. Hablaban también algunos teóricos en relación a que habían logrado encontrar menos cuadros de ansiedad en los pacientes en sociedades donde ya se hablaba de un marco de derechos independiente a lo del matrimonio igualitario, porque ya también hablamos que hay en otras sociedades donde ya está la adopción homoparental, etcétera, etcétera,
pero también miraban que en clínica o en el aspecto psicoterapéutico los niveles de ansiedad mermaban de manera significativa. Y algo que era sumamente importante y valioso y que a mí me llamó muchísimo la atención es que también hacían referencia a que el poder generar un marco de derechos que realmente ampare y reconozca la figura del matrimonio igualitario pudiese gerenciar un impacto sumamente positivo en el hecho de poder disminuir las prácticas sexuales de riesgo que tiene nuestra comunidad al momento de tener relaciones casuales o relaciones de pareja. Entonces, si nos damos cuenta, sí existe evidencia de que el matrimonio igualitario sí puede gerenciar un impacto positivo en la salud mental. Ahora bien, ¿cómo es que funciona esto? Realmente, ¿qué tiene que ver que el hecho de que se legalice el matrimonio igualitario pueda mermar o puede impactar en suicidio, puede impactar en niveles de ansiedad, puede impactar en estrés, en prácticas sexuales de riesgo, etcétera, etcétera? Quisiera platicarles un poco, al menos de dos enfoques psicológicos que nos permiten de alguna u otra forma poder tener el panorama o la idea de cómo es que nosotros como seres humanos nos construimos a nivel emocional, nos construimos como personas y cuál es la importancia que todos estos factores como el matrimonio igualitario sí tienen una implicación sumamente positiva en nuestro constructo como seres humanos y sobre todo en nuestro sistema primario afectivo. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, en un enfoque que plantea la psicología más en el área psicodinámica, no los quiero confundir con términos técnicos porque sé que todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y sintonizando, pues no todos son psicólogos y estamos relacionados, entonces lo voy a tratar de hacer lo más simple posible. No obstante, les hago las referencias por si en algún momento ustedes quieren investigar más acerca de este tema o de esta corriente psicológica que les pueda permitir a ustedes poder conceptualizar de una mejor forma esta situación. Entonces, desde este enfoque se plantea que el ser humano, una parte se construye por sí mismo, por todas esas experiencias que ha ido acumulando y todos esos estímulos que tuvimos desde la niñez, sobre todo en los primeros años de vida, vamos conformando lo que dice la teoría nuestro yo, ¿sí? Lo que somos como personas, pero este yo y esto que somos como personas nos tenemos que enfrentar a un medio, a una convivencia, a un colectivo. Esta teoría lo plantea como el famoso super yo, ¿sí? Entonces quiero que se imaginen gráficamente la idea de una personita pequeña enfrentándose a un gran mundo, ¿no? A un mundo donde se tienen que enfrentar aspectos religiosos, aspectos familiares, aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos laborales. Y entonces se da cuenta que la persona sí tiene una correlación y un impacto de doble vía porque al final, como todo ser humano, tenemos un instinto de conservación, hay como una búsqueda implícita de un sentido de pertenencia, de un sentido de aceptación, de validación, de ser aceptado dentro de ese colectivo en el que se desarrolla la persona, ¿no? Es sabido para todos que a nadie le gusta ser, por ejemplo, rechazado, a nadie le gusta ser, como ahorita está muy de moda este término porque se ha socializado más, a nadie le gusta tener algún tipo de acoso escolar, como el bullying, un acoso laboral, como el mobbing laboral, sino que realmente esperamos que el colectivo, el medio en el que nosotros nos vayamos desenvolviendo, realmente nos acepte, nos dé contingencia, nos brinde el apoyo necesario para que realmente nuestro yo y lo que somos como personas realmente pueda fluir adecuadamente. Esto es una situación que a nivel emocional yo les puedo decir que lo he visto en clínica, lo he visto con personas cercanas, incluso yo lo pasé en mi propio proceso de crecimiento y de poderme aceptar a mí mismo por mi orientación sexual, cuando el contexto no brinda todas las herramientas que realmente a mí me permitan tener la certeza de que voy a poder ser aceptado, validado, de que voy a poder tener un sentido de pertenencia, de que voy a poder tener un sentido de gregario. Y no solamente esto, o sea, dejemos el hecho de tener como un grado de aceptación, sino que también nos damos cuenta que tenemos un sistema donde no solamente no hay derechos, sino que también hay una violación de derechos, donde hay también una transgresión al hecho de que por lo que yo soy no tengo acceso
a diversas fuentes de trabajo, no tengo acceso a una aceptación familiar, no tengo acceso a poder estar con mi pareja tranquilamente tomándome un café, tomados de la mano en algún restaurante, no tengo acceso, en este caso, a poderme casar con mi pareja, a poder construir, por ejemplo, un patrimonio que a nivel legal también esté resguardado, no puedo, si tengo una corriente religiosa, no puedo acceder a algún matrimonio religioso. Esto Jorge Solo, que era una de las personas que nos escribía en la revista, también hacía mención y muy importante de la diferencia, que el matrimonio igualitario pues era una cuestión meramente legal, indistinta a la parte espiritual y religiosa, pero también nos damos cuenta que nuestra comunidad también se enfrenta a este tipo de situaciones, sobre todo porque la parte espiritual, cuando hablamos en tema de trauma, la parte espiritual es como el eje transversal o como la columna que estructura a todos los seres humanos como un punto medio de bienestar. Entonces nos damos cuenta que el contexto sí importa al momento de nosotros establecer nuestro sistema primario efectivo, nuestra estabilidad emocional y la manera en la que nosotros manejamos nuestra salud mental. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona de nuestra comunidad se enfrenta a esto, entonces ve que existe una carencia de apoyo, de construcción sana, de validación de derechos, de un matrimonio igualitario a su alrededor, automáticamente se siente en un grado de vulnerabilidad, en un grado de peligro, en un grado donde en el tema específicamente de matrimonio igualitario, ya les voy a hablar un poquito de vida, atenta contra la construcción de un proyecto de vida y de un plan de vida. Eso es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque si nos vamos a un aspecto sociológico, si nos vamos también incluso a aspectos básicos que los vemos en la escuela, en el colegio o en los primeros años de estudio, cuando hablamos de la familia, hablamos de la base de la sociedad. No es el famoso concepto que siempre tenemos. ¿Qué es la familia? Es la base de la sociedad. Ok. Esto automáticamente está completamente violentado en un marco de derechos por el hecho de que no existe el matrimonio igualitario. Obviamente, si bien es cierto, sabemos que existen familias homoparentales en nuestro país. Yo tengo la oportunidad de conocer a 2 familias homoparentales. No obstante, sabemos que en una cuestión legal pues no están reconocidas y pudiesen haber un sinfín de vulneraciones a nivel legal que probablemente yo desconozco porque no es mi área de expertise, ¿verdad? Yo me voy a dedicar directamente a abordar el aspecto de la salud mental, pero hace algunos días, precisamente cuando sucedía la noticia tan grata de Costa Rica, le preguntaba a mi papá, precisamente platicando en una llamada, mi papá es abogado, entonces yo le preguntaba, mira, si en algún momento pues uno se va a otro país y contrae nupcias y se casa con alguien, eh, ¿hay algún marco de derechos en mi país o esto tendrá validación? Y me dicen, no, o sea, no hay ningún reconocimiento como tal. Entonces nos damos cuenta que sí la carencia de un matrimonio igualitario en una sociedad no solamente limita factores legales, sino que también limita una cuestión de reconocimiento, una cuestión de validación, y entonces ahí es cuando nos damos cuenta que entonces las personas de nuestra comunidad pueden empezar a gerenciar niveles de angustia, niveles de ansiedad, niveles de estrés, niveles de frustración, sobre todo cuando probablemente parte de su proyecto de vida en algún momento de la vida hubiese podido ser formar un hogar y formar una familia, porque es bien cierto y no por factores de tiempo no nos da chance de leer todos los comentarios que nos llegaron a la revista, pero muchas personas se expresaban de que tampoco tenían deseo de contraer matrimonio y que probablemente, aunque se legalizara, no realizarían un matrimonio igualitario. Y está bien, ¿verdad? Pero como lo decía alguien, no es lo mismo que realmente yo no vaya a acceder a un matrimonio igualitario por una cuestión de elección, al hecho de que yo no pueda acceder a un matrimonio igualitario porque simple y sencillamente no se me permite. Entonces eso puede truncar completamente la proyección de un plan de vida. Y ojo, muchas veces en temas de pareja, lo que ayuda muchísimo para la construcción de un vínculo sano afectivo es cuando no solamente se basa en la emocionalidad y en el sentimiento, sino que existe un proyecto a futuro, existe
una proyección de qué va a pasar después con este vínculo. Y el matrimonio a nivel emocional genera esa consolidación de ese compromiso entre dos personas, y aquí es donde yo correlaciono muchísimo los resultados de este estudio que planteaban que la carencia de un matrimonio igualitario aumentaba los índices de prácticas sexuales de riesgo, y que el tenerlo, pues por contraconcepto, ¿verdad? El tener un matrimonio igualitario legalizado en una sociedad pudiese mermar la práctica de las prácticas sexuales de riesgo. ¿Por qué? Porque entonces las personas ya pueden contemplar proyectos de vida completamente diferentes, proyectos de vida donde no realmente solo tengan que ser de forma clandestina, a través de una doble vida, a través de cuestiones momentáneas, porque sí pueden llegar a tener la capacidad de poder visualizarse de una forma distinta. Esto no quiere decir que toda la gente lo vea de esa forma. Lo vemos en personas heterosexuales. Está el derecho y van a haber personas que realmente van a acceder a un matrimonio, o simplemente como parte de su proyecto de vida no desean realizar algún matrimonio, pero nos damos cuenta que entonces ya se da un escenario por elección, no por una renuncia obligatoria, no por una cuestión de cese de derechos o que realmente se está coartando. Entonces aquí nos damos cuenta entonces la importancia que es gerenciar un contexto sano, porque eso sí va a tener un impacto sumamente directo en el constructo del sistema primario afectivo y de la estabilidad emocional de cualquier ser humano. No digamos en el hecho de que al hablar de la legalización de un matrimonio igualitario, el impacto que puede tener en materia de niñez y adolescencia es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque el proceso de aprendizaje por excelencia es un proceso por imitación, ¿sí? No es lo mismo crecer en una sociedad donde, como lo decía alguna de las personas, es normal, ahorita voy a explicar un poco el concepto normal desde el aspecto psicológico, es normal poderse casar con la persona que se ama independiente de su sexo, de su género, etcétera, etcétera, a crecer en una sociedad donde realmente solo se normaliza cierto tipo de vínculo, en este caso un vínculo heterosexual que entra dentro de un sistema binario o heteronormativo, y automáticamente se genera el concepto de algo anormal, algo fuera de la salud, algo fuera de un concepto sano, si se desea construir un vínculo con una persona del mismo sexo o de parte de la comunidad de la diversidad sexual, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, el contexto tiene una influencia completamente impactante en la salud mental. Ahorita lo estamos viendo con matrimonio igualitario, pero también lo podemos asociar como con ejemplos simples y sencillos, como en aspectos, no sé, de estándares de belleza, aspectos de estándares, por ejemplo, económicos o de éxito. Entonces, si nos damos cuenta que nuestro medio social automáticamente empieza a idealizar un prototipo de belleza femenina, un prototipo de belleza masculina, la gente, aún así tenga un constructo personal, se va a ver correlacionada o impactada de manera positiva o negativa con esos parámetros y con esos estándares. Entonces van a querer obtener, ¿sí?, estos elementos que les hacen ser parte de la sociedad, porque al final los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Sí es importante, claro, en un equilibrio sano, esta validación del contexto, porque por mucho que podamos construirnos la comunidad a nivel de amor propio, a nivel de un proceso de aceptación a nosotros mismos, a un proceso de sanación, al poder votar todos estos aprendizajes equívocos que probablemente venimos acarreando desde la niñez a través de nuestros sistemas educativos, de nuestros sistemas religiosos, de nuestros sistemas familiares, de los sistemas que aprendimos por imitación, etcétera, etcétera. Por más que logremos sanar lo más posible en un proceso de relación intrapersonal con nosotros mismos, cuando nos enfrentemos a un contexto donde no existe esa validación, automáticamente va a generar cierto desajuste emocional. Prácticamente siempre va a estar nuestra comunidad como en una postura de alerta, en una postura de tener que lidiar con todos estos aspectos,
nosotros le llamamos estresores psicosociales, porque al final va a tenerse que debatir para poder realmente fortalecer el hecho de lo que es como persona frente a un mundo que no lo visibiliza, que no lo constituye como persona, por el simple hecho de que no estamos hablando de un sistema social equitativo, con igualdad, y que todos realmente tengamos derecho a las mismas cosas y ya, independientemente a si nosotros por constructo personal creamos en el matrimonio, no creamos en el matrimonio, creamos en la familia, no creamos en la familia, querramos tener hijos, no querramos tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a ser completamente indistinto y va a ser la peculiaridad de cada persona como tal. Pero sí hablamos entonces que estamos en un escenario donde realmente no se ve coartada ese espacio que nosotros podamos tener. Algo que a mí me gusta muchísimo cuando trabajo con personas de nuestra comunidad en un proceso psicoterapéutico privado, en alguna parte del proceso de terapia abordamos un tema en relación a qué pasaría si tú fueras heterosexual, o qué pasaría si realmente estuvieras del lado de la población donde no existe una violación de derechos. ¿Realmente tú elegirías este estilo de vida o elegirías algo completamente diferente? ¿Sí? Esto se los dejo a todas las personas que nos están escuchando por si quieren hacer la reflexión. Me encantaría también que en algún momento nos pudieran compartir a través de nuestras redes sociales cuál fue su reflexión al respecto, porque es sumamente interesante darse cuenta cómo la mayoría de personas automáticamente asocia que por el hecho de ser homosexual, gay, lesbiana, transexual, etcétera, etcétera, o parte de la comunidad, se enfoca completamente en cierto estilo de vida, se enfoca completamente en que solo a esto puede acceder, a solo este tipo de vínculo afectivo puede tener, a que solo a esta relación de pareja yo puedo tener derecho, a que solo este proyecto de vida puedo tener derecho. La mayoría incluso es bien interesante, pero se visualizan, por ejemplo, en una parte adulta, no con una familia, con hijos, con un matrimonio estable, etcétera, etcétera. Y cuando hacemos este ejercicio en el proceso de terapia, es interesantísimo ver cómo las respuestas varían y me dicen cosas como, bueno, es que si yo pues estuviera como parte de esta población heterosexual o con acceso a derechos, probablemente yo no haría esto, probablemente yo no frecuentaría estos lugares, probablemente yo no tendría estas prácticas, probablemente sí me gustaría casarme, probablemente yo hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Entonces es ver, ¿sí?, en el proceso de terapia como a dos personas completamente distintas. Es la persona que verdaderamente está construida por todo lo que ha elegido y la persona a la que ha tenido que ceder ser por una carencia de una contingencia a nivel social de elementos que realmente le brinden todos los panoramas necesarios, todos los derechos necesarios para realmente poder construir un proyecto de vida. Entonces les dejo como esta tarea o esta inquietud a nuestra comunidad, que se cuestionen si realmente su proyecto de vida y su historia hubiera cambiado si realmente hubieran tenido todos los privilegios de una persona heterosexual. Que el objetivo del matrimonio igualitario, que es un paso, obviamente no son todos los pasos que realmente necesitamos para que nuestra comunidad pueda estar de una manera igual y equitativa en las sociedades. No obstante, es un paso sumamente significativo. Que realmente se puedan preguntar si realmente su proyecto de vida está hecho por el simple hecho de que se han condicionado por todas las limitantes y carencias que hemos tenido como comunidad a través de la historia, ¿verdad?, por esta falta de reconocimiento, o realmente sería lo mismo, ¿no? Entonces es importante que hagamos este tipo de reflexiones, porque entonces sí nos vamos a dar cuenta que lograr que una sociedad alcance el matrimonio igualitario, como en este momento lo acaba de hacer Costa Rica, que en una sociedad esté el reconocimiento de las familias diversas, que en una sociedad esté el reconocimiento que un niño puede tener dos mamás, que un niño o una niña puede tener dos papás, que completamente haya un contexto legal donde realmente que se vuelva visible
la importancia de la figura del matrimonio y la familia para la comunidad de la diversidad sexual, porque al final también se tienen esos conceptos dentro del contexto que a la comunidad de la diversidad sexual probablemente no le interesan, el concepto de matrimonio, el concepto de familia, el concepto de hijos, el concepto de ciertas conductas enmarcadas dentro del campo de la salud mental, porque se sigue percibiendo como conductas ajenas a un aspecto de salud mental. Y aquí es cuando hablamos un poco en relación al tema de la normalidad. Lo voy a explicar de una manera muy simple en psicología. ¿Qué es normal y qué no es normal? Yo me acuerdo que en la universidad nosotros nos lo explicaban como con una gráfica estadística, y estaba una famosa, creo que si no mal recuerdo, porque ya hace tiempito, pero la campana de Gauss, ¿verdad? Que era que la mayoría de los elementos que entraban dentro de la campana era lo que era normal, porque era lo que la mayoría de gente hace, o de lo que la mayoría está compartiendo esa misma característica, y lo que quedaba fuera de la campana era la parte como anormal. ¿Por qué? Porque era lo que menos se hacía. Entonces, por ejemplo, si hablamos que en un grupo de 100 mujeres es 80 de las mujeres usan pelo largo y 20 usan pelo corto, lo normal podríamos decir como una simple conclusión que es normal que las mujeres usen el pelo largo, y es poco normal que las mujeres usen el pelo corto, o es anormal. ¿Por qué? Porque la mayoría de mujeres están orientadas a la utilización del pelo largo. Entonces, este ejemplo, ¿qué nos grafica? Que la normalidad y la normalidad no tiene que ver con que si es sano, si es no sano. Podemos hablar que es normal en la sociedad guatemalteca que no exista el matrimonio igualitario porque nunca ha estado en la sociedad, no ha estado en nuestra historia, pero eso no quiere decir que sea sano, que sea positivo. Al contrario, ha sido una completa vulneración de derechos, pero ha sido lo normal porque a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, es lo que más ha estado presente, ¿verdad? Lo normal es ver parejas heterosexuales contrayendo matrimonio. ¿Por qué? Porque en la sociedad, en la historia, la mayoría de personas han sido heterosexuales por un marco de derechos y han tenido acceso a un matrimonio. Entonces se ve como algo anormal, algo nuevo, algo diferente, porque ahorita el incluir el matrimonio igualitario es que las minorías, ¿sí? Cuando hablamos de minorías o de grupos sociales minoritarios, en un aspecto sociológico hace referencia no porque sean pocos o porque sean menos, sino que tiene alusión al hecho de que tienen poca participación en la toma de decisiones dentro de un contexto social, ¿sí? Entonces hablamos que el matrimonio igualitario sigue siendo percibido como algo anormal por el hecho de que no han habido constructos de evidencia significativos que realmente permitan verlo como una situación regular. Que el hecho que se legalice un matrimonio igualitario en una sociedad va a empezar a gerenciar las bases, va a haber un proceso de adaptación, va a haber un proceso de asimilación, va a haber un proceso de integración para todas esas nuevas representaciones sociales que se construyen dentro del colectivo, para llegar a un punto donde el matrimonio igualitario, me encantaba una periodista costarricense que decía, esperemos que lleguemos al punto que se haya logrado colisionar e integrar completamente el matrimonio igualitario a tal punto que ya no tengamos que hablar de matrimonio igualitario, sino solamente hablemos de matrimonio, ¿sí? Independientemente si es de hombre con mujer, de dos chicos, de dos chicas, o independientemente si es alguna otra persona de nuestra comunidad de la diversidad sexual. Entonces vamos viendo cómo entonces el concepto de matrimonio igualitario, el establecimiento del matrimonio igualitario como un elemento social, sí tiene una implicación de forma directa, completamente significativa, y bajo cualquier concepto yo les podría decir, o me podría atreverles a decir, al menos en el aspecto psicológico, no puedo asociar ningún aspecto negativo que pueda gerenciar el hecho de que se legalice un matrimonio igualitario en el aspecto de salud mental, ¿sí? Automáticamente podemos entender que el matrimonio igualitario sí va a gerenciar aspectos positivos en el desarrollo, en el constructo de la salud mental
de cualquier persona, de cualquier sociedad, ¿sí? Si nos vamos un poco, me llamaba mucho la atención y quería compartirles este dato. Carla Valverde es una especialista en salud mental de Costa Rica. Leía un texto sumamente interesante que ella exponía y hablaba del hecho de que el matrimonio igualitario en Costa Rica había gerenciado o pudiera gerenciar, voy a leer una nota, pero decía, la reducción del estrés en las personas de la comunidad de la diversidad sexual, pero también iba a disminuir específicamente el estrés que se desarrolla por exclusión social, que es más que todo lo que hemos venido platicando, ¿verdad? Que no solamente los niveles de suicidio, los niveles de angustia, de ansiedad, de estrés, tienen que ver con un constructo directamente de la persona, sino que también pueden ser por un factor que sea producido, que sea potencializado por un factor externo, por un factor social que realmente impacte de una manera negativa en la estabilidad emocional de la persona y por ende va a gerenciar todos estos signos y sintomatología que a nivel emocional le pueda gerenciar un desgaste significativo y latente en el diario de vivir de las personas, ¿sí? Hablábamos también un poco, si nos vamos desde un proceso de aprendizaje o cómo funcionamos a nivel emocional por procesos de aprendizaje, esta ecuación es sencilla. A un ambiente negativo, lo más probable es que recibamos una respuesta negativa, ¿sí? Entonces yo siempre coloco a veces este ejemplo cuando estoy trabajando en terapia, pero hay una famosa como metáfora o historia del pájaro y la jaula, pero dice que si yo meto a una persona a una jaula, ¿sí? Y yo la trato de pájaro, aunque sea ser humano, aunque sea persona, y yo le doy comida de pájaro, y yo le pongo nombre de pájaro, y yo lo cuido como pájaro, y yo lo condiciono como pájaro, y yo lo trato como pájaro, lo más probable es que esta persona se sienta pájaro, actúe como pájaro, aunque su esencia sea ser persona, sea ser humano. Si yo meto a una persona y le empiezo a decir, tú eres tonto, 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 y constantemente lo trato como tonto, lo hago sentir como tonto, le digo que es un tonto, lo estructuro en un contexto o en un tipo de dinámica que lo hace sentir vulnerable y tonto, lo más probable es que aunque esta persona sea persona y sea ser humano, se va a sentir completamente fragmentado y se va a sentir una persona tonta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un ambiente negativo, vamos a poder tener la ecuación que entonces vamos a obtener respuestas orgánicas, lo más probable, negativas. Vamos a tener procesos de pensamiento distorsionados, irracionales y negativos. Vamos a tener respuestas conductuales desproporcionadas y negativas y muchas probablemente que puedan atentar con el proceso de integridad que tenemos como persona, como es en el caso del suicidio, o he visto también personas que el nivel de angustia y ansiedad de ser parte de la comunidad de la diversidad sexual los puede llevar a conductas como lo que hablábamos, conductas sexuales de riesgo, cuestiones a nivel de alimentación, atracones de comida, problemas alimenticios, etcétera, etcétera, o también respuestas negativas emocionales desproporcionadas, realmente un inadecuado manejo de las emociones al momento de recibir o de poder lidiar con estos estímulos que tenemos día con día, ¿verdad? Entonces, el aprobar un matrimonio igualitario, automáticamente estamos hablando que estamos gerenciando un ambiente positivo. Entonces, cualquier elemento o situación que pueda gerenciar un ambiente positivo para el desarrollo y para el constructo de un ser humano o de una persona, automáticamente podemos decir, no es como una verdad al 100%, yo siempre he dicho, siempre habrán sus aristas y demás, pero podemos hablar de una generalidad. La aprobación de un ambiente positivo a través de un matrimonio igualitario va a generar, lo más probable, respuestas conductuales positivas
procesos de pensamiento positivos, respuestas orgánicas positivas y respuestas emocionales positivas, ¿verdad? Probablemente en personas como nosotros que ya estamos como en la fase adulta, adultos jóvenes, adultos ya en la etapa media o ya personas que ya se adentran probablemente a la tercera edad de nuestra comunidad, el impacto de un matrimonio igualitario no va a ser en su misma dimensión que el legalizar un matrimonio igualitario en una sociedad donde, por ejemplo, tenemos niños de 1 año, de 2 años, que ya van a iniciar en un ambiente donde ya se reconoce un matrimonio igualitario. Porque el reconocimiento de un matrimonio igualitario no solamente es en sí la figura legal del matrimonio, es una serie de simbolismos que van alrededor, que realmente empiezan a visibilizar y sobre todo a ubicar la homosexualidad como algo fuera de un contexto que es distorsionado, enfermo, patológico, sino que ya ubica la homosexualidad y la diversidad sexual como parte de una salud mental, como parte de un proceso natural del ser humano que no entra en un sistema heteronormativo, que no entra en un sistema no binario, no quiere decir que no sean personas, que no sean seres humanos, que tengan alguna distorsión, que tengan alguna patología, que no puedan tener las mismas aspiraciones que una persona heterosexual. Ahorita creo que estamos viviendo a nivel social diversos movimientos en temas de discriminación, que las sociedades están como reaccionando en muchos aspectos. Entonces nos damos cuenta cómo a nivel histórico también han habido otras poblaciones en temas de raza, en temas de descendencia, etcétera, etcétera. También veía muchas publicaciones en mis redes sociales también acerca de la discriminación que tenemos con ciertos sectores de nuestra población guatemalteca, indistinto del sector de la diversidad sexual. Hablamos también de diferencias socioeconómicas, de factores sociales, de clases sociales, etcétera, etcétera. O sea, nos damos cuenta que las problemáticas son a nivel macro, pero el empezarlas a erradicar automáticamente va a gerenciar un ambiente positivo y por ende una conducta positiva. Creo que es importante que tengamos en cuenta esta ecuación al hablar de salud mental. El contexto sí es importante, como también es importante la consolidación de la persona, ¿sí? Como ser humano, su proceso psicoterapéutico individual. Podemos hablar que el matrimonio igualitario genera una salud mental colectiva, ¿sí? Es muy complicado lograr una salud mental individual cuando la salud mental colectiva está completamente distorsionada. Esto es como, por ejemplo, a veces que me toca trabajar con niños en un proceso de terapia individual o privado, muchas veces no es que a mí me apasiona el tema de niñez y de adolescencia, no obstante al momento de trabajar en clínica a veces tengo cierta resistencia porque si bien es cierto, uno puede hacer maravillas con el niño en el proceso de terapia, realmente lo que debe de sanar es su sistema familiar y los que deberían de ir a terapia son los padres, ¿no? Para realmente poder fortalecer el ambiente del niño, luego agotamos los demás ambientes como el ambiente escolar, etcétera, etcétera, y ya cuando vemos que todo el ambiente está funcionando de una manera regular y aún así el niño sigue mostrando cierto grado de alteración emocional, podemos hablar específicamente del niño. Lo mismo sucede en el campo, por ejemplo, de la diversidad sexual. Podemos trabajar muchísimo la salud mental individual de la persona, pero si la persona se tiene que exponer a una salud mental colectiva completamente equívoca, completamente irracional, completamente transgresora, que no solamente no hablamos de validación de derechos, sino que también de transgresión de derechos, sino que de igual forma hay una distorsión que atenta completamente con la estabilidad de la persona, va a haber una ruptura completamente en el sistema afectivo de la persona. ¿Sí? Van a haber como altibajos y va a haber siempre una situación como de alerta, como de warning, como de estar muy al pendiente, porque por mucho que haya consolidado una postura segura a nivel emocional en su salud mental individual, la salud mental colectiva siempre va a gerenciar un impacto negativo que sí puede llegar a alterar la estabilización,
el punto central de equilibrio que pueda tener esta persona dentro del colectivo. Claro, el tener una salud mental individual va a ayudar a que la salud mental colectiva o los estresores colectivos no voten a la persona, que es lo que pasa mucho con nuestra comunidad. Cuando no tienen una salud mental individual o factores de amor propio, factores de resiliencia, un proceso de identidad claro, sano y demás, imagínense, está quebrantada la salud mental individual, aunado a que se tienen que enfrentar a la fragmentación, a la distorsión, a la irracionalidad de una salud mental colectiva. Entonces eso automáticamente va a generar un quiebre en el sistema primario afectivo de esta persona, ¿verdad? Porque estamos hablando que su relación interpersonal e intrapersonal está completamente quebrada, ¿verdad? Entonces, para poder ir concluyendo este en vivo de salud mental, miren, es impresionante cómo se pasa el tiempo. Quisiera ir concluyendo algunos puntos importantes en relación al matrimonio igualitario y la salud mental. 1. Primero que todo, reconozcamos que cualquier factor y cualquier elemento que beneficie una validación, un reconocimiento y la ubicación de que somos personas y seres humanos, como respuesta innata va a tener un aspecto, un impacto emocional en la salud mental y en el sistema primario afectivo de cualquier persona, ¿sí? Esto es indistinto a su orientación sexual, ¿verdad? Cualquier reconocimiento positivo en un colectivo, en una sociedad, va a gerenciar bienestar en cualquier persona heterosexual, homosexual, bisexual, etc., ¿sí? Y en el caso del matrimonio igualitario, su reconocimiento y su legalización, ¿qué impacto puede tener? Primero, en la salud mental colectiva disminuye el hecho del concepto de anormalidad, del concepto de enfermedad, del concepto de distorsión, del concepto de patología, del concepto de desviación, del concepto de enfermedad, que mucha gente aún tiene de nuestra comunidad y del exterior en relación a la diversidad sexual, ¿sí? Que la legalización de un matrimonio igualitario en una sociedad puede impactar de manera significativa el proyecto de vida de todo ser humano. ¿Por qué? Porque da más acceso y da más herramientas y da más posibilidades de poder construir. Esto es como, por ejemplo, ¿por qué es importante la educación? Si un niño en una aldea de nuestro país, con un nivel socioeconómico sumamente bajo, precario, donde la alimentación probablemente todavía es un privilegio y no un derecho básico, donde no tiene acceso a oportunidades, probablemente el alcance que este niño pueda tener para su proyecto de vida va a ser casi nulo, ¿sí? Porque realmente no va a verse más allá de lo que realmente su realidad le permite. El poder gerenciar una sociedad con un matrimonio igualitario le da posibilidad a nuestra comunidad que amplíe completamente sus perspectivas, sus proyecciones, sus deseos en cuanto a qué tipo de relación de pareja quieren construir, qué tipo de vínculos quieren realizar, qué proyectos de vida, realmente quieren formar un hogar, realmente quieren formar una familia, quieren adoptar, quieren casarse, etcétera, etcétera, etcétera. Va a gerenciar un marco de mayores posibilidades. El matrimonio igualitario, digámoslo así, es como una gran beca para una sociedad, como inyectarle dinero para que realmente una sociedad crezca. El matrimonio igualitario amplía completamente a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel de pensamientos, una posibilidad completamente muchísimo más amplia de lo que podemos llegar a consolidar como personas, sobre todo en un tema de matrimonio y familia que muchas veces ha sido completamente ni siquiera visibilizado, no digamos contemplado realmente en un proyecto de vida. Por eso nos damos cuenta que ya en países donde se ha legalizado el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, automáticamente ya los vínculos han ido variando. Probablemente no toda la gente se está casando, probablemente no toda la gente quiere tener familia, pero ya empezamos a reconocer otros estilos de vida que también son parte de la comunidad de la diversidad sexual. Entonces ya vemos incluso a nivel de redes sociales o de aspectos, por ejemplo, de programas y demás, donde entonces ya vemos familias que tienen los mismos problemas con los hijos, con la pareja, el comprar una casa, el ahorrar para la vejez, etcétera, etcétera, porque ya esos proyectos de vida están siendo permitidos a través de un matrimonio igualitario.
Tercero, reconozcamos siempre la importancia del fortalecimiento de la salud mental colectiva, ¿sí? Si no está la salud mental colectiva, va a ser sumamente complejo que podamos llegar. Hay un tema en psicología que hablamos de la pirámide de Maslow y que hace referencia, por ejemplo, a los niveles que tiene que alcanzar una persona para un proceso de autorrealización. La autorrealización no solo tiene que ver en relación a una cuestión intrapersonal, sino que también interpersonal y de su conexión con el colectivo. La validación de elementos en el contexto son necesarios para que la persona logre a plenitud realmente lograr construir un concepto de equilibrio. Si no, es sumamente complicado porque no hay una condición de igualdad y de equidad. Incluso yo me atrevería a decir que es sumamente complejo hablar de características puntuales de la comunidad cuando realmente el escenario no ha sido igual que para la comunidad heterosexual. Podemos hablar que la comunidad de la diversidad sexual pueda tener aspectos a mejorar en el campo de la salud mental hasta en el momento que realmente estemos en un escenario igual y aún así veamos ciertos elementos que puedan atentar contra la salud mental. Pero si no se logra ese proceso, no podemos automáticamente gerenciar estereotipos o ideas completamente irracionales en relación a la comunidad, porque al final no lo estamos haciendo en un contexto sano. Como una última idea o reflexión, es importante que como comunidad reconozcamos siempre el hecho de que los elementos que están a nuestro alrededor son importantes, pero que en nuestra realidad como Guatemala, donde todavía está siendo sumamente complicado el hecho de que se den estos factores de validación a nivel social, le sigamos apostando siempre a la salud mental individual, ¿sí? Sigamos fortaleciéndonos, sigamos creciendo. Hace 2 días, si no estoy mal, o el día de ayer, no me acuerdo muy bien, miraba un video en relación que una organización sacó acerca del proceso histórico de la lucha que ha tenido diversas organizaciones de la diversidad sexual en materia de derechos. Y a mí en lo particular me dejó sumamente impactado, porque hubo una referencia que hacía una persona de las que hablaba ahí. No me acuerdo exactamente sus palabras, pero decía que nos hace más falta como movimiento ser movimiento, ¿sí? Como comunidad ser comunidad. Entonces es sumamente importante también que le apostemos a que como nosotros, como parte de la diversidad sexual, podamos seguir fortaleciendo todos estos elementos que también van a contribuir con la salud mental colectiva, y así como lo recibíamos en algunas referencias que me parecen sumamente valiosas de personas que no veían algún impacto o alguna diferencia en su estilo de vida al aprobar el matrimonio igualitario. Es completamente válido, es completamente permitido. Si las personas no desean un matrimonio, si las desean, no desean una relación, por ejemplo, de familia, de hijos, etcétera, etcétera, está bien. Pero es importante y es sano también reconocer que cualquier elemento que pueda permitir construir una percepción muchísimo más sana de lo que implica la diversidad sexual, que lo que implica la familia, que lo que implica el matrimonio, que lo que implica un vínculo de pareja sano, va a contribuir el sistema emocional afectivo. Y sobre todo es bien importante que reconozcamos que el no reconocimiento de estas figuras legales puede gerenciar un incremento en lo que ya abordábamos al principio, en temas de suicidio, de angustia, de ansiedad, de estrés, de lo que hemos venido hablando, de personas que no pueden reconocerse como parte de la comunidad, complicaciones al momento de como lo decimos, yo siempre digo vulgarmente, la salida del closet. Yo diría esa complicación que tenemos en reconocernos seres humanos, en reconocernos personas, porque regresando a la analogía que hacíamos del pájaro y la jaula, que no exista un matrimonio igualitario es como que nos digan que somos pájaros, ¿sí? Que no exista la validación de un matrimonio igualitario es como que alguien dentro de una jaula nos estuviera diciendo que somos anormales. Que no exista la visibilidad de un marco de derechos para nuestra comunidad, al igual que para la población heterosexual, es precisamente la analogía de que estamos siendo alimentados y distorsionados con cualquier cosa que no nos hace construirnos como personas
y como seres humanos. Para poder llegar a ser persona y para poder llegar a ser ser humano, se necesita una convicción personal, pero también se necesita una validación del entorno, que si bien es cierto en la etapa adulta no tiene una implicación tan directa y realmente la persona se puede anteponer, ya lo hemos hablado al momento de poder superar ese posicionamiento con los padres, con los amigos, con la familia, en temas de salir del closet, etcétera, etcétera. No obstante, no podemos olvidar que somos seres humanos sociales por naturaleza y que realmente merecemos un sentido de pertenencia, un sentido de validación, un sentido de integración y sobre todo acceso a poder ser resguardados en cada uno de nuestros derechos que nos representa como personas y como seres humanos. Así que familia de la revista Diversa, gracias siempre por estar al pendiente de cada uno de los segmentos de salud mental. Para mí es un verdadero placer poder estar compartiendo este en vivo con todos ustedes. Los invito de igual manera a que nos sigan en cada una de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, estamos en YouTube como Diversa Revista, en Spotify como Diversa el Podcast y demás plataformas que tenemos. También abajo en este en vivo está apareciendo el número de contacto. Como les repito, es sumamente importante que sepan que si tienen alguna inquietud en cuestiones de salud, en mi caso en cuestiones de salud mental o algo por el estilo, pueden hacer ahí sus consultas. Si tienen inquietudes de qué organizaciones los pueden apoyar, etcétera, etcétera, se pueden comunicar a este número de teléfono. No se precisa que ustedes brinden datos personales a menos que ustedes así lo deseen, de tal manera que sepan que la revista, más allá de ser una revista, es realmente un proyecto que está pretendiendo gerenciar un impacto sumamente significativo, no solamente para la comunidad, sino que también para nuestra sociedad guatemalteca, y está colocando ese granito de arena para realmente poder lograr una sociedad como más integrada. Desde ya también les quiero compartir que no se pueden perder desde este 9 de junio de cada una de nuestras plataformas y redes sociales, porque déjenme decirles que estoy sumamente contento que el 9 de junio cumplimos nuestro primer aniversario como revista Diversa. Desde ya les digo que para mí ha sido un verdadero placer y un honor ser parte de este equipo de trabajo que realmente a mí me ha cambiado este proyecto la vida en diversos elementos, no solo como profesional, sino como persona también. Así que los invito a que estén al pendiente de nuestras redes sociales, porque vamos a estar compartiendo diversos elementos para poder celebrar junto a ustedes, que al final ustedes son lo más importante de la revista Diversa, pues este primer año de nuestra revista, esperando que sean muchísimos años más de poder seguir contribuyendo en mi caso, con la salud mental de nuestra comunidad y de nuestra sociedad, y como revista también haciendo un impacto para nuestra comunidad de forma positiva, pero también para toda nuestra sociedad. Y también recordarles que desde hace algunos meses estamos con un proyecto en la revista que es Diversa Shopping. Nos pueden encontrar en Instagram como Diversa Shopping. Hay diversos artículos que a ustedes les pueden interesar, y sobre todo que ahora estamos en el mes que conmemoramos y celebramos el amor, la diversidad, para que ustedes nos puedan seguir en Instagram, y si quieren tener acceso a cualquiera de los artículos que ofrece la revista, pues que se puedan meter a Instagram, que lo compartan, que se contacten con nosotros, de tal manera de que todos podamos tener como algún recuerdo o algún elemento que también nos haga parte de nuestra comunidad y que nos ayude también a hacer esa voz que a nivel de sociedad también es importante que sea visibilizada, y qué mejor que con algún elemento que también sea representativo de la diversidad sexual y de nuestra comunidad LGBTIQ. Y de igual manera compartirles el hecho de que, como todos ustedes sabrán, pues el 28 de junio es la celebración de la comunidad de la diversidad sexual. No obstante, también es importante, y lo platicábamos con los encargados de la revista, que para que todos ustedes sepan, el 18 de julio en Guatemala se van a hacer, a través de diversas organizaciones, en redes sociales, también la conmemoración del mes de la diversidad sexual. Así que el 18 de julio estén muy al pendiente de cada una de las plataformas y redes sociales que ustedes siguen a través de sus plataformas, porque también se van a estar publicando y socializando diversas actividades, etcétera, y sorpresas en el tema de la diversidad sexual. Así que, familia, muchísimas gracias por haber sintonizado este segmento de salud mental. Recuerden siempre estar muy al pendiente de nuestras publicaciones. Un placer compartir con ustedes y gracias por sintonizarnos. Les envío un abrazo inmenso a todos.
Diversa, el podcast.